Continuamos en UPAO Noticias, son exactamente las 5 de la tarde con 36 minutos. Seguimos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Y como ya es de conocimiento público, en las últimas semanas han incrementado los casos de personas infectadas con la COVID-19. Primero se declaró en estado de alerta a la provincia de Virú y es muy probable, lo ha dicho en una nota anterior la doctora Ana María Burga, jefa de epidemiología en La Libertad, que posiblemente, si se siguen incrementando los casos en nuestra ciudad de Trujillo, la próxima semana podría ser también declarada Trujillo en alerta alta. Vamos a conversar de esta problemática con la doctora Catherine Lozano Peralta, directora de Escuela de Medicina Humana de la UPAO, y además de un importante evento académico que la universidad va a desarrollar. Es el segundo Congreso Internacional de Medicina Humana. Doctora Catherine Lozano, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Bien, doctora, antes de concentrar nuestra atención en lo que va a ser este congreso que la Universidad Antenor Orrego, la Facultad de Medicina, realiza en su segunda edición, el Congreso Internacional de Medicina, nos gustaría saber de su experiencia como médico cirujano y en la primera línea en que se encuentra, ¿cómo estamos frente a esta situación de la pandemia? La doctora Burga, jefa de epidemiología, no ha descartado que posiblemente vayamos a ser considerada como una ciudad en alto riesgo por los casos de incremento de pacientes con la COVID-19. Bueno, Beto, antes que nada, esto ya es un problema que se venía ya desde el mes de noviembre. Por eso el gobierno, el 14 de noviembre, saca un decreto en el peruano donde empieza ya a alertar a la población sobre el aumento de casos COVID, ¿no? El 14 de noviembre en el peruano sale publicado de que hay un aumento que ya había desaparecido. Nosotros ya habíamos caído en la curva de contagio, ya había inclusive las UCI de los hospitales de la localidad, en la alta complejidad, hospital regional, estaban vacías. Muchos de los hospitales ya habían, tanto regional como alta complejidad, habían comenzado otra vez a atender pacientes de otro tipo, no COVID, y aparentemente todo regresaba a lo habitual, ¿no? Pero yo creo que en parte el exceso de confianza de la población, ¿no? Mucha de la población ya por el hecho de estar vacunados, la apertura de tantos locales, la falta de control de aforos, esto ha ido aumentando. Y ya desde el 14 de noviembre, el distrito, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Virú, ya la provincia, podríamos decir, de Virú, ya era considerado de nivel muy alto o alerta alta de contagio COVID. Y Virú, estamos hablando 1 hora de Trujillo, ¿no? Entonces ya Virú, usted, no sé si alguien va a Virú y se da cuenta que gran parte de la población anda inclusive sin máscara. Entonces esto ha hecho que determinadas zonas como Virú, Morropón, Chincha mismo, ¿no? Donde hubo tanta alta mortalidad, esté regresando a altas tasas de contagio. Nosotros en el resto de provincias de la Libertad estamos todavía, podríamos decir, en un riesgo moderado. Estamos en un riesgo moderado, pero si no hay el control de bioseguridad que también se fue implementando poco a poco y que creo que toda la población de una forma muy prudente fue tomando el uso de la máscara, el lavado de manos, ¿no? El evitar estar en ambientes cerrados con otras personas, el vacunarse, que es fundamental, ¿no? Hay un alto porcentaje todavía de la población que no se ha vacunado, el tener mucho cuidado, no estar mandando a nuestros hijos que no están vacunados o nuestros niños todavía a reuniones, fiestas. Si nosotros seguimos, yo creo, evitando estas medidas de seguridad que se cumplió para bajar el pico de contagio, probablemente entremos a la tercera ola como ya en otras partes del mundo se han presentado y donde volvió a aumentar la mortalidad, ¿no? Doctora, un caso muy importante, así es, lo que usted menciona, muy importante, la vacunación. En los últimos días han aparecido en Trujillo, en plena Plaza de Armas, colectivos
de personas que en todo el mundo lo hay, no solo en el Perú aparece, sino que están en todos los países del mundo, colectivos antivacunas. ¿Qué le diría usted como médico cirujano a los televidentes e internautas que nos siguen a través de UPAO Noticias sobre estas posiciones que tienen estas personas que tratan de confundir a la población y diciéndole que no se vacunen? Bueno, eso ya está demostrado con trabajos científicos, o sea, no es que a mí me parezca o no me parezca que yo me deba vacunar. Hay muchos trabajos científicos publicados desde que pensó esta pandemia, ¿no?, de la efectividad de la vacuna para protegernos contra el hacer neumonía COVID, contra el ir a la UCI, inclusive contra morir, ¿no? Entonces eso ya está demostrado, que las personas que son vacunadas tienen menos posibilidades de complicarse que las personas que no se han vacunado. Eso hay muchos trabajos de investigación publicados, y no solo se ha publicado con una vacuna, se ha publicado en general con casi todas las vacunas. Incluso hay trabajos de investigación donde se ve la efectividad de cada vacuna, ¿no? Se ve la efectividad de cada vacuna, cuál es mejor que otra. Por ejemplo, las tasas de mortalidad pues son mínimas en las personas vacunadas, son mínimas el porcentaje que llega a la UCI, lo cual no ocurre en el grupo no vacunado. Y esto, en este momento, pues se está viendo que las personas que están hospitalizándose en hospital de alta complejidad, las personas que están regresando al hospital regional a internarse o están internándose por esta enfermedad, un gran porcentaje son gente no vacunada, lo cual concuerda con los estudios y con información que viene de otras partes del mundo, porque también, por ejemplo, en Estados Unidos hay un porcentaje de gente que no se quiere vacunar, ¿no? Es su derecho definitivamente, pero el riesgo de que ellos se compliquen y fallezcan es alto. Igual ha ocurrido en Europa, pero ya, por ejemplo, países como Francia, ellos han tomado la decisión ante la alta mortalidad, igual está encaminado a Alemania, ¿no?, de que las personas que no se vacunan, pues definitivamente casi van a tener una muerte civil, ¿no? Pues no los van a dejar entrar a locales, no van a poder, por ejemplo, un personal de salud en Francia, no lo van a contratar para trabajar en un hospital, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo de que estudios que apoyan la ventaja de la vacuna hay. Inclusive cuál es mejor, también hay. ¿Cuál tiene más efectos colaterales que otras? También hay estudios publicados, ¿no? Entonces, yo creo que como parte de nuestra conciencia civil, también no es solo protegernos nosotros y proteger a nuestra familia, sino también proteger a nuestro entorno, porque la vacuna, lo que también evita, por ejemplo, vacunas tipo Pfizer, evita que nosotros contagiemos, ¿no? Entonces, yo creo que es también proteger a la comunidad, y parte de ello pues es estar vacunado. Encima, adicionalmente a lo mencionado, pues nosotros sabemos la fragilidad de nuestro sistema de salud. Sabemos de que si hay mucha gente que no se vacuna, o hay un grupo de gente que no se vacuna, las UCI de nuestra localidad no están preparadas para atender gran cantidad o volúmenes de personas infectadas. Y eso ha sido demostrado por la alta mortalidad que hemos tenido. Entonces, es exponernos a nosotros y a nuestros seres queridos innecesariamente a una complicación. Y más aún, niños, son escasas las UCI de niños. La UCI de niños me parece que solamente tiene el Hospital Lasarte. Y creo que solo hay 4 o 6 camas, porque justo la universidad, me acuerdo que nosotros donamos, me parece 2 ventiladores pediátricos, 4 ventiladores pediátricos, me parece que 2 se fueron a la alta complejidad y 2 se quedaron en el Hospital Lasarte. Son UCIs muy pequeñas, ¿no? Porque en otras partes del mundo también se ha visto que los niños también se pueden complicar y pueden llegar a la UCI por COVID. Y acuérdense que hay que cuidarlo porque solamente la vacunación es de 12 para adelante. En otros países ya están vacunando a los niños de 6 a 12. Nosotros todavía no hemos llegado a ese grupo, ¿no? Entonces hay que tener todo este panorama. Yo creo la población lo tiene que tener en cuenta para no dejarse llevar por grupos que obviamente están en todo su derecho si no se quieren vacunar, pero que no pueden llevar información falsa que haga tomar decisiones equivocadas al resto de ciudadanos. Muy bien, doctora. Y efectivamente, y como usted dice, está comprobado con evidencias científicas, médicas,
que las vacunas nos protegen y que hay que confiar en la ciencia y que todas tienen efectividad, unas más que otras, pero al final todas son válidas y sobre todo las que se están administrando aquí en el Perú, como Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca. Hay que confiar en estas marcas, en esos laboratorios y en la ciencia a nivel mundial. Vamos, doctor, ahora ya para ir culminando la entrevista, a centrar la atención en lo que va a ser el segundo Congreso Internacional de Medicina Humana que organiza la universidad. Sabemos que es un esfuerzo que hace la universidad de realizar este congreso. Coméntenos detalles de este importante evento académico, doctora Lozano. Justo en base a lo que estábamos conversando, Beto, nosotros creemos que es muy importante tener a nuestros estudiantes y a nuestros egresados actualizados con la principal problemática que ha ocurrido en estos momentos, ¿no? Y podríamos decir en estos 2 años que hemos pasado de pandemia. Entonces se ha organizado un congreso, en este caso va a ser virtual, para todos los estudiantes de la Escuela de Medicina, tanto de Trujillo como de la sede Piura, y también para nuestros egresados de una manera gratuita, entre el 9 al 11 de diciembre. En los 4 grandes bloques, ¿no? Nosotros los queremos capacitar en todo, por ejemplo, el uso de los ventiladores, ¿no? Que ha sido muy poco conocida, era conocida por un grupo de médicos, por ejemplo, intensivistas, emergencistas, pero la gran cantidad de nuestros médicos generales o especialistas de otras áreas no. Entonces se están haciendo capacitaciones, tanto en el área de medicina, en el área de pediatría, cirugía, ginecobstetricia, y también tenemos un capítulo completo sobre lo que es el tema de la COVID-19, ¿no? En este contexto de salud pública, nosotros creemos que es muy importante, por ejemplo, en base a la medicina basada en evidencias, demostrar cuáles son las medidas de prevención, por ejemplo, que nos evitan contagiarnos contra la COVID-19. También cuál es la efectividad de la vacuna. Nosotros tenemos muchísimos trabajos de investigación que se han presentado sobre las vacunas y justo estamos invitando al doctor Carlos Castillo, que él es un experto en inmunología y en fabricación de vacunas, es docente nuestro, trabajó en la OPS, también que nos hable de la efectividad de las vacunas. También la eficacia en la toma de decisiones, ¿no? Cuáles son las mejores decisiones de acuerdo al contexto de la enfermedad y el impacto de la COVID-19 pues en la salud pública, ¿no? Todo esto se ha venido armando para darlo con estas diferentes conferencias donde se han invitado docentes de diferentes países. Hemos invitado docentes que son de Colombia, por ejemplo, la parte de ginecología, todo lo que es reconstrucción de suelo pélvico con el doctor Ochoa. Para el área de pediatría tenemos docentes tanto de España como también docentes de México. Y para el área, por ejemplo, de medicina interna, estamos invitando docentes de la ciudad de Lima, por ejemplo, docentes que son del área de medicina interna del Hospital Rebagliati, y salud pública, pues diferentes expertos a nivel nacional. Adicionalmente a ello, para nosotros nos es importante traer la experiencia de docentes que han sido producto pago, ¿no? Para tal caso estamos invitando a exalumnos nuestros que son médicos, asistentes del Hospital Rebagliati, ellos vienen a todo el capítulo de medicina. Tenemos exalumnos nuestros que están en Madrid, que están trabajando también en Barcelona, tenemos otros que están trabajando en Ciudad de México, en diferentes especialidades, y ellos van a venir a hacer conferencias para sus compañeros, aún estudiantes de la Universidad Privada de Nuevo Rego, y traerles toda su experiencia como especialista en diferentes países donde trabajan, ¿no? Para nosotros es muy gratificante que sus compañeros los conozcan y les impartan pues todos sus conocimientos y experiencias. Doctora, lo importante, como usted lo mencionó, un valor agregado de este evento es que el público puede acceder sin costo alguno. ¿Cómo va a ser el acceso a las conferencias virtuales? ¿A través de qué plataforma, doctora, por favor? Nosotros, a nuestros estudiantes va a ser a través de plataforma Zoom.
nosotros vamos a mandarle a todos nuestros estudiantes un enlace para que ellos en forma gratuita puedan ingresar entre el día 9 y 11 de diciembre, pero también la universidad a través del Facebook, ¿no? También lo va a estar pasando en forma simultánea en el caso que otras personas lo quisieran ir siguiendo, ¿no? Yo creo que también es muy importante porque yo estoy segura que así como en cirugía se va a ver, por ejemplo, el problema de la obesidad y el gran impacto, por ejemplo, la mortalidad que ha tenido en el caso de la pandemia, la cirugía, ¿cuándo es recomendable hacer una cirugía? En este caso no. Por ejemplo, el estado del trasplante en el Perú, con el doctor Félix Carrasco Mascaro, que es el patólogo de Hospital Almenar, etcétera. Hay mucha gente que yo creo que va a estar interesada en escuchar estos temas, tanto de medicina interna, la parte de salud pública, lo que hablábamos de las vacunas, medidas de prevención, el tema de la obesidad, muchas mujeres que tienen prolapsos, lo más indicado para la reconstrucción de sus suelos pélvicos, etcétera. Yo creo que la comunidad también invitarla, porque ellos lo pueden seguir en forma gratuita a través del Facebook de la Universidad Privada Antenor Orrego, donde se va a pasar en vivo, se va a estar pasando y todas estas conferencias durante estos 2 días. Muy bien, muy amable doctora Catherine, muchas gracias y éxitos en esta importante organización que de hecho ya va a alcanzarse con la participación de egresados y toda la comunidad médica de la UPAO y con invitados internacionales. Muchas gracias, doctora Catherine, muy amable. Buenas tardes. Gracias, Beto. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a una pausa. Estuvimos con la doctora Catherine Lozano, directora de Escuela de Medicina Humana de UPAO. 5:53. Regresamos con más información en UPAO Noticias.